Y un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami reveló que el COVID-19 puede ocasionar daños en el tejido testicular e incluso afectar la fertilidad masculina. Para profundizar en el tema nos acompaña Francisco Osorio, andrólogo de la clínica alemana. Doctor Osorio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, si podemos profundizar en este estudio de la Universidad de Miami, hemos visto durante los últimos meses la cantidad de efectos que tiene en la salud de hombres y mujeres el COVID-19, pero esto era ya como lo que faltaba, que afecte a la fertilidad. ¿Cómo lo ve usted? Claro, hay estudios variados con otros tipos de coronavirus que ya demostraban algún tipo de daño a nivel testicular que podía comprometer la fertilidad masculina de forma permanente. En este caso, el estudio de la Universidad de Miami viene a ser uno de los primeros que en muestras de tejido testicular están confirmando esto que ya se sabía para otros tipos de coronavirus, para este coronavirus, que finalmente, utilizando el receptor de la angiotensina 2, que es el receptor principal que ocupa el coronavirus para entrar a las diferentes células del cuerpo, también puede entrar al testículo y a varias de sus células más importantes, como las espermatoconias, afectándola y finalmente provocando una fibrosis y un daño testicular que potencialmente podría ser permanente. Sí, justamente ahí uno hace la pregunta, doctor, desde la más absoluta ignorancia. ¿Cómo un cuadro como el coronavirus puede llegar a afectar a algo quizás uno lo ve como ciudadano tan lejano como es la fertilidad? Bueno, básicamente es por el tema del receptor de angiotensina, que como te digo es la puerta de entrada que utiliza el coronavirus para todas las células de nuestro cuerpo, y ese receptor está ampliamente expresado y presente en todo nuestro aparato reproductivo, y por lo tanto utiliza esa misma vía de entrada el virus para poder afectar nuestro testículo y eventualmente producir daños que potencialmente podrían ser de largo plazo. Ya se sabía que el hecho de tener fiebres altas, ¿no es cierto?, ese mecanismo de inflamación que se genera en el cuerpo, sobre todo en los pacientes que están hospitalizados y que tienen infección grave por coronavirus, ya ha provocado un daño a nivel testicular que por el momento era agudo. O sea, ese daño provocaba una disminución de los recuentos espermáticos, pero después con la recuperación del paciente este efecto se pasaba, ¿no es cierto?, y era una cosa transitoria. Pero este trabajo viene a demostrar ya que al parecer incluso podría provocar daño permanente. Todavía son trabajos preliminares, sí, son números pequeños, pero es un indicio. Sí, justamente le quería preguntar eso, si es que puede ser un daño irreversible, puede ser un tema temporal. ¿Todavía queda por profundizar, doctor Osorio, los daños que podría provocar el coronavirus en la fertilidad masculina? Por el momento pareciera que es una cosa mixta. Ya. Tiene algunas herramientas del coronavirus para provocar un daño transitorio, ¿no es cierto?, un daño agudo que provoca alteración inmediata en la fertilidad, y también podría ser que tuviera la capacidad de generar un daño permanente. Y eso depende, doctor, depende de la gravedad del cuadro, depende del paciente. Todavía queda por aclarar quizás esos puntos, la edad del paciente. Son muchos factores que pueden llevar a que el coronavirus actúe o profundice el daño en cuanto a la fertilidad. Claro, como todavía son estudios muy preliminares y pequeños en cuanto a número de pacientes, todavía no se sabe con certeza cuál puede ser la población más vulnerable. Ahora, en algunos de estos casos, la población mayor a 60 años, por ejemplo, tiene una mayor vulnerabilidad de generar un cuadro de coronavirus grave, y eso puede tener también implicancias porque recordemos que en el testículo no solo se producen los espermatozoides, que son las células que permiten reproducirse, sino que también hay células que están encargadas, por ejemplo, de producir la testosterona, y si esas células se ven afectadas por el coronavirus, pueden producir bajas en la producción de testosterona, que en hombres mayores de 60 años, por ejemplo, que ya tienen algún grado de falla testicular, esto lo puede profundizar aún más. Entonces, por el momento, ante la incertidumbre, ¿no es cierto?, y esta evidencia inicial que está apareciendo, se recomienda que los pacientes que tengan cuadros de coronavirus graves, ¿no es cierto?, estén hospitalizados, tengan algún chequeo por algún especialista en fertilidad, tanto hombres mayores, en que habría que chequear cómo está su testosterona y su sistema hormonal, como en hombres jóvenes en edad reproductiva, en que habría que hacer un chequeo más completo, incluyendo una revisión de fertilidad.
Doctor, estaba leyendo algunos detalles del estudio de la Universidad de Miami y corríjame obviamente si estoy en error, porque estaba viendo que el estudio se hizo en 6 personas que fallecieron de coronavirus, 6 hombres que fallecieron de coronavirus. O sea, uno podría pensar que quizás porque fallecieron obviamente el cuadro fue mucho más grave y el daño en cuanto a la fertilidad puede ser mayor. ¿Tiene relación con el nivel de daño, con el nivel de agresividad del cuadro mismo de coronavirus? Exacto, justamente ese estudio es en muestras de testículo que fueron analizadas de pacientes que habían fallecido. Por lo tanto, la evidencia actual que tenemos en este coronavirus habla de que sería ese grupo de pacientes que obviamente son más graves, por algo fallecieron de la enfermedad, pero como te digo, uno extrapola también evidencia de coronavirus anteriores como el SARS, por ejemplo, en que sí había evidencia de que podía haber algún potencial daño en pacientes que sobrevivían, pero que también habían tenido cuadros graves o cuadros sintomáticos que a veces se podían manejar con tratamiento en la casa. Entonces todavía queda un poco una cortina que todavía no estamos capacitados para descubrir de manera completa sobre este tema. Sí, eso le iba a preguntar porque usted nos decía al comienzo de la entrevista que por otros cuadros de coronavirus, el SARS, el MERS, en años anteriores, 2002 creo que fue el SARS, el MERS fue por ahí el 2012, 2013, ahí ya se empezaron a ver los primeros elementos que podría estos cuadros de coronavirus afectar la fertilidad masculina. Exacto, y con este coronavirus que hemos logrado a nivel mundial, a pesar de la gran mortalidad que ha tenido, tener un porcentaje de sobrevida importante, o sea, cuando ya se logra un control de la enfermedad que permite salvar muchas vidas, uno empieza a enfocarse en cosas como la fertilidad, que son cosas que aparecen, ¿no es cierto?, y que son muy importantes en pacientes que sobreviven a la enfermedad, y hay que empezar a fijarse ya en las secuelas, así como esto deja secuelas respiratorias. Si potencialmente pudiera dejar secuelas importantes en la fertilidad, es algo que hay que tener en mente y que hay que revisar. Eso justamente la recomendación quizás más clara, doctor Osorio, usted como especialista, es que cualquier hombre que haya sufrido un cuadro de coronavirus, sin importar quizás el cuadro, uno podría pensar, fui asintomático, da lo mismo, no pasa nada. Cualquier hombre debiera controlarse justamente su nivel de fertilidad con un andrólogo o el especialista para ver si es que tuvo algún tipo de daño. Claro, varias sociedades médicas, especialistas en medicina reproductiva están recomendando eso, que pacientes en edad reproductiva tengan un chequeo preventivo. Es un chequeo que no es complejo, ¿no es cierto? Es un examen físico bastante simple, un par de exámenes que no son muy complicados, y con eso pueden tener mayor tranquilidad con respecto al impacto que pudo tener la enfermedad en su fertilidad. Y como te decía, en los hombres mayores de 60 años, que son una población vulnerable a desarrollar lo que nosotros llamamos el hipogonadismo de inicio tardío o la andropausia, que se llama también a nivel popular. Eso también debe ser chequeado en pacientes que hayan estado hospitalizados y que hayan tenido cuadros de coronavirus severo. Doctor Francisco Osorio, andrólogo de la Clínica Alemana, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias. Chao, chao.